Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar reunidos en este lugar. Y también, Señor, por aquellos que están viéndonos en diferentes lugares de Oaxaca y aquí en Guadalajara, en las radios y en todos los lugares donde se están transmitiendo en vivo en este momento. Queremos pedirte, Señor, tu presencia para que estudiar el plan de salvación, al abrir tu Biblia, Señor, puedas ser tú quien habla a nuestros corazones, puedas ser tú quien nos muestre el plan de salvación. Y aunque ya sabemos bastante como pueblo de Dios, algo, Señor, puedas mover en nuestros corazones, puedas incrustar en nuestra mente para seguir caminando de regreso a la patria celestial. Así que pedimos, Señor, tu presencia en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. El plan de salvación es un tema o un tópico que es el único tópico o el único tema que está de tapa a tapa de Biblia. Es decir, cuando estudiamos otras pilares o estudiamos doctrinas o creencias, pues encontramos aquí algo, encontramos algo allá, encontramos algo aquí en la Biblia, juntamos y esto es lo que hemos creído. Pero no pasa así con el plan de salvación. Con el plan de salvación lo encontramos desde el mismísimo Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. La Biblia fue escrita por aproximadamente en el inter de 1500 años. ¿Alguien sabe de aquí cuál fue el primer libro que se escribió? No. Bueno, el primer libro que se escribió, según lo que se cree en la parte arqueológica y en el estudio, es Job. Se cree que Moisés escribe Job aún cuando está antes de ir a rescatar al pueblo de Israel, cuando está en Madián. Y si fechamos, se pone como fecha cuando Dios le da las tablas a Moisés en 1445 antes de Cristo, pues podríamos decir que 1400 años antes de Cristo se escribe el primer libro, Job. Y el último libro de la Biblia, ¿cuál es? Ese sí no vamos a fallar, ¿verdad? Apocalipsis. ¿Alguien sabe más o menos en qué año se escribe Apocalipsis? Híjole, creo que los vamos a regresar a estudiar la fe de Jesús. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, se escribe en el año 96 después de Cristo. Ahora miren, si hacemos esa 1400 antes de Cristo al año 96 después de Cristo, estamos hablando de más o menos 1500 años. Desde que se escribe el primer libro hasta el último libro. En 1500 años, ¿qué tanto puede pasar? Pues mucho. Solamente la escritura, la forma de escribir cambió. Una escritura cuneiforme como la que se escribía, un hebreo que no tiene vocales. Todo el Antiguo Testamento no tiene vocales. ¿Cómo puedes expresar algo sin vocales? Vamos a poner, por ejemplo, para la palabra perro le quitamos la E y la O, P-R-R. ¿Cómo se pronuncia esa? Ya, eso es todo lo que se hace. La forma, cómo se escribía en el Antiguo Testamento, en la escritura antigua, así fue la palabra de Dios, desde sus orígenes. Y nos vamos hasta un griego en el Nuevo Testamento donde se escribe el griego tiene una capacidad increíble de escritura porque, por ejemplo, en español solo conocemos la palabra amor. Pero en griego para amor hay 4 definiciones, hay 4 palabras. Un amor eclesiástico, un amor de romanticismo, un amor de amigos. Hay muchos tipos de amores. Entonces, Dios, gracias a Dios, el griego en el Nuevo Testamento es muy específico lo que se quiere decir con cada palabra. Y en todo ese traslado, hermanos, Dios se encargó de incrustar el plan de salvación. Hemos estudiado en los temas anteriores cómo
Dios en un principio no quiso este mundo para nosotros. El mundo que tú y yo hoy vemos no es el mundo que Dios quiso. El mundo que tú y yo vemos es la transformación primero de la causa del pecado, después del diluvio y después de todos estos años que nosotros nos hemos encargado de desbaratarlo. Primero en el huerto del Edén, cuando el hombre salió de la humanidad, del huerto del Edén, cayó en pecado. Estudiamos en los temas anteriores. Por ejemplo, no conocían qué era ver una hoja marchita. Una hoja marchita es una hoja muerta. Y en un mundo sin pecado no había muerte. Hubiera sido muy bueno, ¿verdad?, para los novios y para los esposos ser esposos y novios en esa época, porque no íbamos a comprar flores a cada rato para la esposa. Vamos, cortamos, se las ponemos en el centro, aquí está, listo, se acabó. Para la eternidad está tu ramo de flores. Las hermanas han de estar matándome ahorita, ¿verdad? Y mi esposa también. Porque no había nada que se moría. Ellos no sabían que era una hoja que se cayera de un árbol, hermanos. La próxima vez cuando usted vaya caminando en una banqueta, en la calle, o está en su casa y vea una hoja muerta, una hoja que se cae de su jardín, simplemente es la causa del pecado. A partir de ahí empezó la desgracia de este mundo. Luego en el diluvio se hizo una transformación tan grande que hoy en día podemos ver continentes, hoy en día podemos ver estos extremos de climas que no existía antes del diluvio. Los hombres antes del diluvio vivían ¿cuántos años? 800, 900 años. 1000 años. Bueno, yo nada más tengo el registro de 969 años, Matusalén. Pero bueno, si aquí mi compadre, ¿verdad?, va más allá que yo. Pero casi 1000 años, es cierto. Casi 1000 años vivían. Tenían una capacidad increíble. Con la vista, sin microscopios, sin telescopios, con la vista podían ver microbios y podían ver constelaciones. Con su propia vista. Eran hombres muy capaces. Todavía ya en pecado, eran capaces. Cuando viene el diluvio, sin lugar a duda, ¿qué pasa? Dios dice, no, este súper conocimiento, esta capacidad que tienen, hay que recortarla porque la utilizan, anoche estudiábamos, la utilizan para el mal. Anoche estudiábamos Génesis, los versículos donde Dios dice, no puedo, se los voy a cortar a 120 años. Hoy en día, Steve Jobs, quien conoce un poquito de tecnología, ¿verdad?, y de la historia, Steve Jobs es el fundador de la empresa de las manzanitas y es el creador. ¿En cuántos años pudo haber desarrolló todo lo que hoy en día revolucionó el mundo de la tecnología? Su servidor leyó su libro, su biografía, y dice que otras empresas, él sin problemas les compartía. A Facebook les decía, Mark Zuckerberg, que es el de Facebook, le decía, Steve Jobs le decía, mira, Mark, tienes que hacerle así, así, así. Yo no tengo tiempo, yo tengo lo mío acá, tú desarrollalo así. Por eso hay una zona en California que se llama el Silicon Valley, es donde están todos. Porque él fue un gran motivador de todos ellos para poder desarrollar lo que hoy tenemos, aunque él no es el dueño de todas las demás empresas. Si un hombre con tan poquito tiempo, porque yo creo que Dios le dijo, cálmate, y lo bajó al descanso antes, porque estaba desarrollando la tecnología todo. Ahora, si un hombre con tan poquito tiempo, que dicen los científicos que utilizamos nuestro cerebro a un 3%, a un 5%, no recuerdo cuánto, y un 3%, y los antediluvianos tenían, ¿qué les gusta?, un 80, un 90%, y tenían 900 años de vida. No, hombre, imagínense, podían estudiar las ingenierías todas que ellos querían, podían estudiar todas las licenciaturas que ellos querían, podían hacer todas las investigaciones que ellos querían, tener el mismo preconocimiento y desarrollarlo a cuántas generaciones. Era una capacidad increíble. No andaban en taparrabos, hermanos. No andaban con 2 piedras queriendo prender fuego. Eran hombres muy capaces. Anoche estudiábamos que en la propuesta creacionista nosotros creemos que el mundo va en descenso.
La propuesta evolucionista, que es la que el enemigo presenta en las escuelas, en las universidades, en la sociedad, en el mundo científico, dice que nosotros vamos creciendo, vamos mejorando como seres humanos. En el plan de salvación, hermanos, sin lugar a duda, se nos enseña que aunque el mundo cayó en pecado, hubo un Dios recién que había creado, que tuvo misericordia, extendió su gracia y presentó el plan de salvación a Adán y a Eva. Anoche estudiábamos en Génesis capítulo 3, todo esto es la introducción, para los que estamos aquí. Anoche estudiábamos en Génesis capítulo 3 cómo Dios tiene que mostrarles y decirles: mira, Adán, te voy a explicar cómo funciona el plan de salvación y cómo funciona la redención. Entonces recuerdan que ellos habían hecho hojas de higuera, ¿verdad? Y entonces Dios les dice: los voy a vestir con túnicas de pieles. ¿De dónde sacaron esas pieles? Anoche decíamos que entre esas dos líneas del versículo 3 dice ahí: los vistió con túnicas de pieles. Y uno se pregunta: ¿de dónde sacó túnicas de pieles Dios? Si la piel se necesita de un animal y no había habido muerte hasta ese momento. Quiere decir entonces que Dios en ese momento les mostró cómo hacer el primer sacrificio. Y ahí estudiábamos anoche donde le decía a Adán, tráete al corderito. Adán fue y trajo al corderito. Tú tienes que morir, amigo, porque yo te dije, el día que comas de él, de ese árbol, ¿vas a qué cosa? A morir. Tú tienes que morir. Pero la misericordia se extendió, la gracia se extendió y vamos a presentarte el plan de salvación. Ahora el Cordero tiene que morir por ti. Anoche estudiábamos que hay una justicia distinta a la humana, a la divina. En la justicia humana, si un de tránsito te mete una multa y al final se arrepiente, la rompe y no pasó nada. Pero en la justicia divina, transgrediste la ley y alguien tiene que pagar. Y en este momento Cristo le enseña: este cordero va a morir y va a pagar por ti. Mátalo. ¿Se imaginan a ese hombre con la herramienta que le haya dado Dios? No sabemos. Extendiendo su brazo para matar a ese corderito. Si hoy en día yo creo que somos incapaces, o al menos las hermanas que verdad que le hacen a la pobre gallina, le dan la vuelta a la cabeza, y yo no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero somos incapaces hoy en día de agarrar algo y matar a algo. Ahora imagínense un hombre recién creado por Dios. Un hombre que había visto el Edén y haciendo el primer sacrificio. Dios los vistió con esa piel de ese primer sacrificio en representación de Él 4000 años después, cuando Él vino a morir por nosotros. ¿Qué fue lo que se perdió o qué fue lo que sucedió, hermanos, en ese momento que le llamamos un mundo en descenso? Miren, en ese momento Satanás se adueñó de este mundo. Cuando logró que Adán y Eva cayeran en la desobediencia, quiero invitarles, y vamos a empezar ya nuestro tema de hoy, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos a estudiar varios versículos, así que quiero invitarles que estén conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. La mitad del versículo es la que me gustaría resaltar. Dice: pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Repito, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, en el huerto del Edén, ¿venció a quién? A Adán y a Eva. Por lo tanto, hermanos, esta humanidad se convirtió en esclava ¿de quién? Del reino que Satanás quiso establecer y gracias a Dios no podrá establecer.
Pero la humanidad se convirtió en una esclavitud. Satanás llegó a convertirse y se le ha declarado en la palabra de Dios como el príncipe de este mundo. Quiero invitarles en Juan capítulo 14, versículo 30. Vamos a ir el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿De quién está hablando? Del enemigo de Dios. El enemigo de Dios, hermanos, de una manera vino a convertirse en el príncipe de este mundo, vino a esclavizar a la raza humana. 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4 dice: esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo. No solo Juan lo presenta como el príncipe de este mundo, sino ahora Pablo lo presenta como el Dios de este mundo. Uno puede decir: ¿cómo puede ser Satanás el Dios de este mundo? ¿Cómo puede ser el príncipe de este mundo? ¿Cómo puede ser él el dueño de este mundo? Hermanos, lo logró ser. En el momento que esclavizó a Adán y a Eva, a la humanidad, llegó a ser quien gobernaba aquí. ¿Acaso no en Job vemos cómo supuestamente se fue como representante de este mundo? Este mundo, hermanos, está sometido, o estaba, déjenme componer esto, estaba sometido en las manos del enemigo de Dios. En la resurrección, estudiamos, recuerden, el protoevangelio, y ahorita vamos a seguir estudiando ese protoevangelio. Pero en el protoevangelio, vamos a ir al protoevangelio, Génesis 3:15. En los temas anteriores hemos dicho que este versículo se le conoce como el protoevangelio. Se está anunciando el evangelio, es la primera profecía. En el protoevangelio, en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Después de que el hombre cayó, Dios empieza a dar la sentencia a la serpiente primeramente, y le dice Dios a la serpiente: mira Lucifer, voy a poner una enemistad. Ahorita vamos a estudiar cuál es esa enemistad. Voy a poner una enemistad entre ti, tu serpiente, y la mujer, entre tu simiente. Me gustan algunas versiones, no sé si algunos tengan esa versión donde dice entre él, la descendencia. ¿Algunas tienen esa versión? Hermana, me ayuda por favor a leer ese versículo. Gracias, hermana. Ahora, corrobóreme. Cuando dice el descendiente de ella, ¿está en mayúscula él? Sí, está en mayúscula. Miren cómo funciona el original, y en el español intentan hacer algo. Porque ahí, al poner en mayúscula él, literalmente, hermanos, se está haciendo referencia a Cristo Jesús. Recuerden que es Elohim, él. Es un prefijo que enfatiza al Mesías. Y entonces lo que está haciendo el protoevangelio es decir: voy a poner enemistad entre tú, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia, habla en plural, tu descendencia, es decir, todos los esclavos tuyos, todos los que estén bajo tu dominio, Satanás, voy a poner una enemistad entre esa descendencia y el descendiente de ella. Es decir, entre la gente de Satanás, este mundo malvado, y Cristo Jesús. Y miren la sentencia que viene después: él te aplastará la cabeza. Cristo le está diciendo ahí a Satanás: mira, amigo, van a pasar 4000 años para que Cristo Jesús venga. Recuerden que está hablando en la misma creación. Va a venir Cristo Jesús, él te va a aplastar la cabeza, pero tú le vas a morder el talón. ¿Cuándo sucedió eso? En la cruz del Calvario. Satanás, hermanos, literalmente mordió el talón de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fue mordido.
4,000 años se profetizó. La profecía no solamente está en Daniel o en Apocalipsis o en Isaías, en Génesis hay profecía. Y se le dice, vas a morder a mi hijo. Y miren, hermanos, que Satanás se encargó de que fuese una mordedura fuerte. Porque la profecía dice que él tenía que morir, Jesús tenía que morir, pero no decía cómo. Pero el enemigo se encargó de que tuviese una muerte, la más vil. Dice el Conflicto de los Siglos que ese fin de semana se escuchó la carcajada de Satanás en todo el universo. Vino el Hijo del Hombre, vino con quien traía contienda allá arriba. Lo hice que se bajara, lo hice que se encarnara como uno de ellos. Y me encargué de escupirlo, de ponerle una corona de espinas, de casi desnudarlo, de golpearlo al punto de la muerte, de que cargara su cruz y tuviera la muerte más vil. Cristo murió por nosotros, hermanos, para seguir el proceso del plan de salvación que vamos a ir entendiendo en estos temas. Pero al tercer día dice que esa carcajada se cayó para siempre, para siempre. Porque en la resurrección, hermanos, lo que Cristo Jesús hizo, ¿qué cosa fue? Aplastarle la cabeza a Satanás. Amén. Ahorita, hermanos, les voy a poner la escenografía. ¿Cómo está ahorita? Ahorita Cristo tiene la cabeza de Satanás, de la serpiente así, y la cola todavía está haciendo así, mire. Por eso Cristo Jesús en la gran comisión, Él dice, toda la autoridad me ha sido dada. ¿Quiere decir que no la tenía antes? No, hermanos. Satanás vino a gobernar este mundo, vino a ser príncipe de este mundo, vino a ser el Dios de este mundo. No la tenía. Tenía ahí a sus hijos, a su pueblo de Israel, rebelde como sea, pero era lo único que tenía. Pero por eso Él mismo vino a ganar este mundo otra vez, a hacer una recompra. Ese es el término de la redención. La redención es hacer una recompra. Algo que era suyo, lo perdió, fue a la central de abastos, fue ahí ¿cómo le llaman? A estas tiendas, en Estados Unidos se llaman cash pounds, tiendas de empeño. Fue a la tienda de empeño y vio, oye, esto es mío. Oiga, señor, esto es mío, me pertenece, ¿por qué está aquí? No, señor, aquí alguien vino y me lo vendió. Si lo quiere, lo va a comprar. Cristo Jesús hizo eso, recomprarnos. Por eso se llama que Él es nuestro Dios como creador y como redentor. 2 veces, hermanos, somos de Él. Amén. Porque nos hizo, nos perdió y nos volvió a comprar. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy agradecido con mi Dios. Porque es bueno. Porque cuando nos hizo y nos perdió, eran 2 nada más. Ingrata humanidad. Se queden con el príncipe de ese mundo. Quisieron con él, pues con él que se vayan. No, hermanos, en el mismo momento que Jesús vino a buscar a Adán y a Eva, Jesús vino a buscarlos, en ese momento presentó el plan de salvación y les dijo, los voy a sacar de este problema. Los amo tanto que los voy a sacar. Me va a costar que muerdan a mi hijo, pero al final voy a salir victorioso. Qué precioso. Cuando leemos el deseo de todas las gentes y cuando vemos, por ejemplo, el capítulo de las tentaciones, vemos cómo Jesús literalmente vino a ganar este mundo. Literalmente vino a hacer una guerra directa con Satanás. Y Él en su humanidad dependía de su Padre, dependía del Espíritu Santo, dependía de los ángeles, con sus limitantes como humano, muy humano, vino a hacer una guerra. Y cuando vienen las tentaciones dice, escrito está, escrito está, escrito está. Lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el huerto del Edén con ese árbol enfrente, Él vino a hacerlo con el mismísimo Satanás. Una vez más, dice, cuando ustedes leen el deseo de todas las gentes, dice, no se habían visto. Lucifer con Jesús no se habían visto desde la expulsión del cielo. Y en ese momento se volvieron a ver. Y literalmente, por eso se llama el conflicto de los siglos.
Ahora entendemos por qué es el nombre del conflicto de los siglos, porque es un conflicto, hermanos, que hay. Y miren, lo chulo de todo esto es que a quien se están peleando es a ti y a mí. ¿Por qué digo lo chulo? Porque somos sus tesoros, tanto de Satanás como de Jesús. Y cada uno quiere, ¿qué cosa? Que vayamos a ellos. Y Satanás, hermanos, hace un gran trabajo para ganarnos. Hace un gran trabajo para convencernos. Pone un sinfín de cosas en medio para que no vayamos a Cristo Jesús. Y el trabajo que tenemos tú y yo es que si hemos conocido este mensaje, hagamos todo por pertenecer en el equipo ganador. Porque ya Cristo ya ganó, ¿correcto? Ya está la serpiente ahí coleando nada más. Ya solamente estamos esperando que se termine, siga consumándose el plan de salvación. Bueno, he hablado mucho para poder estar en contexto. Y vamos a ir, por favor, a... Quiero dar algunas citas del conflicto de los siglos. Dice, cuando Satanás oyó en el protoevangelio que iba a haber enemistad entre él y la mujer, entre el linaje de ella y su propio linaje, es decir, las descendencias, comprendió que serían contrarrestados sus esfuerzos por corromper la naturaleza humana. Es decir, aunque Satanás se vio que ya era el príncipe de este mundo, que ya era el Dios de este mundo, sabía que no iba a estar fácil la guerra. Sabía que Dios iba a hacer un trabajo por volver a comprar y conquistar este mundo. Él sabía que no iba a ser una guerra fácil, que por algún medio se capacitaría al hombre para resistir a su poder. Tú y yo somos ese grupo de resistencia. Amén. Tú y yo somos ese grupo que somos la piedra en el zapato de Satanás en este mundo. Por eso los ataques, hermanos, no son fáciles, porque somos los que les molestamos. El pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, somos la piedra de zapato de Satanás. La sentencia divina pronunciada contra Satanás, dice el conflicto de los siglos, página 559. Después de la caída del hombre, era también una profecía que abarcaba todas las edades hasta el fin del tiempo. Y predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. La gracia que Cristo implanta en el alma, hermanos. ¿Qué es la enemistad que puso Dios en el corazón del humano? La gracia de Cristo. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás. Tú y yo podemos ser libertados de esa esclavitud, pero es la gracia la que nos hace esa libertad. Es el nuevo principio introducido en el alma. Crea un conflicto donde hasta entonces reinaba la paz. El poder que imparte Cristo, hermanos, lo que Dios puso en nuestros corazones para poner enemistad entre Satanás y Dios, dice, capacita para resistir al tirano y al usurpador. Cualquiera, tú y yo, hermanos, cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, cualquiera que resista y venza esas pasiones que han dominado por dentro de su ser, exhibe la operación de un principio que viene enteramente de lo alto. Cuando usted es tentado, cuando usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, y usted trabaja para no ir con lo malo, es esa gracia que Dios puso en el huerto del Edén. ¿No creen que es precioso? Dios no iba a permitir que nos ganara Satanás así nada más. Dios es tan amoroso que aun cuando caemos, dice la palabra de Dios, abogado tenemos. Por eso, hermanos, yo les invito en esta hora a que sigamos luchando. No se deje llevar. El mundo es fácil, Satanás es fácil para envolver. Hemos estudiado, es el padre de la mentira. Es el usurpador. Pero necesitamos luchar. Los valientes, hermanos, son los que estamos de este lado. Allá afuera son los fáciles. El mundo va en lo fácil. Hemos estado presentando un diagrama
Y no sé si lo pueda poner ahí Gediel tantito, por favor. Miren, en ese diagrama, un profesor tuvo a bien de enseñárnoslo y hizo un ejercicio con nosotros. ¿Cómo presentar el plan de salvación en 5 minutos? Nos dijo él. Y aunque yo me tardo 8 temas, ¿verdad? Y con 1 hora casi cada tema, pero la idea es que todo esa serie, pues la tengamos entre usted y yo aquí en nuestra mente y podamos agarrar un papelito y podamos hacer el plan de salvación y poder enseñarlo a las personas que necesiten de Cristo en un momento, en un estudio bíblico. En un principio, ustedes pueden ver a su derecha, de los que están aquí reunidos, a su derecha, dice hasta allá arriba, Dios y el hombre juntos. Ya salí de cámara, vamos a estar aquí. Dios y el hombre juntos. Este es el huerto del Edén, este es el mundo que Dios creó. Pero en el momento que nosotros, no Dios, nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Él, empezó un mundo en decaimiento. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte eterna. Así que nosotros tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Dios se mantuvo, hermanos. Dios se mantuvo en su línea de trabajo como Dios. Pero entonces, dice, a ver, ahí está, que envió a su Hijo unigénito del cielo, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Así que hay 2 caminos. Así como Adán y Eva tuvo 2 caminos, así también hoy en día tenemos la oportunidad de tomar una decisión de 2 caminos. Ellos tuvieron la oportunidad de 2 caminos: seguir con Dios o conocer el bien y el mal. Tomaron la decisión equivocada. Para acá va el mundo. Pero hoy en día, al estar tú en esta línea, tú decides esos 2 caminos otra vez más. ¿Quieres continuar con lo que ya escogieron nuestros padres? ¿O Cristo Jesús vino a ver una puerta? Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él abrió un camino nuevo, ahora ascendente, para regresar a la vida eterna. Ahí está la segunda venida de Cristo Jesús. Voy a regresar aquí al set para que Gediel pueda ponerme ahí tantito. Por lo tanto, hermanos, en el plan de salvación, lo que Dios quiere lograr es que ahora tú aceptes a Jesús. Adán y Eva aceptaron la propuesta de Satanás. Ahora tú y yo necesitamos aceptar la propuesta de Cristo Jesús. A través de Él regresar a la vida eterna. Es una decisión que tenemos que tomar. Es una decisión que tú y yo tenemos que vivir. Ahora, la diferencia, hermanos, es distinta. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén ellos no tenían un mundo en picada. Ellos en planito caminaban. No había tendencias al pecado, no había pecado, no había nada. Solo necesitaban pasar la prueba. Dice la sierva de Dios que esa prueba era temporal. No iba a estar siempre ese árbol de la ciencia del bien y del mal ahí. Iba a ser extraído, iba a ser quitado en algún momento. Solo necesitaba Jesús que ellos probaran que querían serle leales a Él. Ahora, hoy en día, hermanos, ya no es un camino así planito. Ahora tenemos que subir. ¿Y qué es más fácil? ¿Bajar o subir? Baja cualquiera, por eso el mundo allá afuera está bajando. Es fácil, hermanos. Esto de ser cristiano está de locos, créanme. Esto de ser seguidor de Cristo Jesús es un camino ascendente. Hay que tener condición física. Hay que cargar todavía un poco. Hay que jalar a los que ya se están cansando. Yo les contaba anoche de mi camino, cuando caminaba allá en Oaxaca, de San Juan Lealao a San Isidro de Tesorrillos. Nunca se me van a olvidar esas caminadas, hermanos. Nunca. Porque íbamos bajando sin problemas, se calientan la planta del pie porque va rozando el zapato o la bota, ¿verdad? Con la piel o con el calcetín, porque vas baja y baja, son 2 horas, 1 hora y media, pura bajada. Su mecha, llegas al río, te refrescas, anoche les contaba, ¿no? Y ahora para subir, híjole, hasta allá se ve el pueblito. Y entonces yo no jalaba, a mí me jalaban. Subir no es fácil, hermanos.
pero hay una bendición en la subida. Cuando lleguemos, estaremos con Cristo Jesús. Y hay muchas bendiciones, hay más beneficios cuando decidimos subir. Cristo está con nosotros. Cristo nos acompaña en esa subida. Sin lugar a duda, hermanos, como resultado del pecado, la raza humana se corrompió física, mental y espiritualmente. Hombres y mujeres hoy en día nacemos con una tendencia a una vida independientemente de Dios. Si a usted no le gusta venir a la iglesia, viene porque ya no hay que ir a hacer otra cosa, hay que venir. Es normal, hermano, no se sientan mal. Tristemente, es nuestra condición humana. Hay algunos que ya cruzaron esa frontera, gracias a Dios, les gusta venir. Yo no me hallo sin venir a la iglesia. Ahora con lo de la pandemia, que me exigían los ancianos, pastor, quédese en su casa, por favor. Ay. Les hice caso 2, 3 sábados nada más. Mira, aquí en la iglesia solito, pero aquí voy a estar, pues. Aquí pongo la cámara, aquí solito me pongo. Pero hay gente, o habemos gente, porque yo fui de esos, mi papá a golpes me llevaban a la iglesia al principio, ¿verdad? Hay una tendencia a vivir independientemente de Dios. Hemos heredado eso de parte de nuestros padres por el pecado, por el daño que se hizo en el huerto del Edén. Tenemos el privilegio de tener ese descendiente. Quiero que vayamos, hay muchos textos bíblicos, pero vamos a ir directamente a Gálatas capítulo 3, versículo 16. La carta a los Gálatas. Capítulo 3. Hay muchos textos para comprobar que ese descendiente del protoevangelio es Cristo Jesús. Pero Pablo lo resume todo en un versículo. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Ahorita le voy a pedir a la hermana que lea su versión. No dice y a los descendientes, como si hablara, ¿qué cosa? De muchos. No está en plural. Dice, sino el texto bíblico, él está citando el Antiguo Testamento, sino el texto bíblico dice, y a tu descendencia, la cual es, ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cómo dice su versión, hermana, por favor? Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Amén. ¿Sí se dan cuenta? En Génesis 3:15, en el protoevangelio hablaba la descendencia de la serpiente y el descendiente. ¿Quién es ese descendiente? Pablo lo resume. Hay muchos textos, hermanos, Génesis, Éxodo, y ahí está el montón de textos y en las diapositivas anteriores. Pero Pablo resume y dice, ese descendiente es Cristo Jesús, el que vino a morir por nosotros. Él es el que vino a hacer la consumación del plan de salvación. Se necesitaba, hermanos, a alguien. Se necesitaba a alguien que pudiese quitar el poder a Satanás. No podía ser un ángel. Se había adueñado de este mundo, había quitado la vida eterna. Se necesitaba a alguien que hiciese lo mismo, pero de regreso. Ningún ángel o ser creado en el universo podía salvar al hombre en su condición caída, por cuando estos no tenían vida en sí mismo. Necesitábamos a alguien que pudiese morir por nosotros y que pudiese resucitar para que pudiese ser nuestro intercesor. Esa capacidad no lo tenía ningún ángel o ningún ser creado. Necesitaba ser Dios. El único ser en el universo que podía salvar al hombre era Dios, por cuanto tenía vida en sí mismo. Lo que pasó en la muerte y en su resurrección es que Cristo entregó su vida, hermanos, y Él mismo la volvió ¿a qué cosa? A tomar. No fue resucitado por Dios. Él mismo entregó su vida, murió por nosotros y la tomó. ¿Para qué?
para que pudiese continuar el plan de salvación. Hermanos, si un licenciado, un abogado, un licenciado en Derecho se mete a estudiar esto, hermanos, hay todo un juicio. Por eso se llama el juicio, pues. Porque hay un sinfín de leyes que se están realizando y llevando a cabo para llevar a cabo el plan de salvación, la consumación de este juicio. Hay un acusador, hay un juez, hay un abogado, hay un pueblo. El plan tenía que ser lo más perfecto posible. Solamente Cristo Jesús tenía el derecho legal de salvar al hombre. Miren, si Cristo Jesús no se encarnaba como lo hizo, no podía salvarnos. Necesitaba ser un consanguíneo con nosotros. Necesitaba tener nuestra sangre. Por eso vino del pueblo de Dios, es decir, vino israelita. Tenía que participar de nuestra naturaleza. Ese plan, hermanos, no tenía que tener ningún punto erróneo donde Satanás podía agarrar para decir, eso está mal hecho. Recuerden que es el gran acusador. Hace poco hubo un juicio que se le llamó el juicio del siglo. No sé si ven las noticias ustedes, yo sí las veo. ¿Cuál fue ese juicio del siglo? Fue en Estados Unidos y alguien de esta zona, el Chapo. Y en Estados Unidos se le conoció como el juicio del siglo, donde la justicia americana tenía que ser lo más clara, lo más precisa, que no hubiese ningún detalle, para que los abogados del Chapo no sacaran libre al Chapo. Y eso pasa muchas veces en México, ¿no? Un buen abogado y saca al que mató porque lo saca. Saca al que violó porque lo saca. Saca al que robó porque lo saca. Un buen abogado. Ahora imagínense el Chapo. El mejor bufete de abogados de Estados Unidos tenía ese hombre. Y la justicia americana no podía fallar en nada. Porque imagínense la vergüenza internacional. Por fin lo agarramos. Esta vez no se nos escapa. Lo metemos a la mejor cárcel, pero legalmente se nos va. Imagínense. Y aún hoy en día, apenas esta semana sacó la noticia, siguen apelando. Dice que hubieron 9 errores en el juicio. Así dijo el bufete de abogados de Chapo. 9 errores. Y van a ir contra el juez para poder tratar de regresar al juicio. Ahora imagínense, hermanos, el conflicto cósmico de los siglos, no del siglo, no de un Chapo, no de una justicia americana, sino un juicio universal, donde Dios es el juez. Pero logró en ese juicio universal que su hijo, hermanos, del juez, fuese ¿qué cosa? El abogado. Ah, su mecha. Precioso, ¿no creen? Logró hacer que el hijo del juez fuese el abogado y nosotros fuésemos los implicados ahí y que nuestro juez fuese el hijo del juez. ¿Está ganado el juicio o no está ganado? Está ganado. Precioso lo hizo Dios. Y Satanás, por más que patalea y colea y hace, no puede ya más. El juicio. Por eso, gracias hermana, por eso anda como león rugiente buscando a ver quién más se va a dejar. ¿Por qué, hermanos? Porque el juicio está perfecto. Cristo Jesús, por eso cuando vino estos 3 años y medio de ministerio, anduvo caminando perfectamente. Es más, hasta uno de sus discípulos le dijo: aléjate de mí, Satanás. Uno de sus mismos discípulos, Satanás, estaba tratando de conquistarlo para poder hacer que Jesús mismo cayera. El juicio que Dios tiene hoy en día en el reino de los cielos, hermanos, es perfecto. Está todo ganado. Solo falta tiempo. Un poquito más y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Esperemos, hermanos. Aguantemos. Que sea Cristo Jesús nuestro abogado todo este tiempo. Por favor, no se aleje de su abogado. Yo tengo un abogado porque
me demandaron. La organización me demandó. Y literalmente me amenazaron con meterme a la cárcel, me trajeron a México 6 veces, y no voy a contar mucho en las cámaras de esto, y tuve que contratar a un abogado. Me dijeron, hermanos que me aprecian, pastor, si no contrata abogado, se lo van a acabar. Y entonces, una vez a la semana yo tengo en mi notificación buscar al abogado. Licenciado, ¿cómo va todo? Mira, pastor, están así las cosas. Dale, gracias. Hace poco nos llegó un MP a la iglesia. Tuvimos que buscar otro abogado. Porque por más que uno quiere hacer, pues no sabe cómo hacer escritos, no sabe cuáles son los procesos, no sabe cómo están las cosas allá adentro, en las procuradurías y todo lo demás. No te alejes de tu abogado. En el plan de salvación, si queremos subir y regresar al reino de los cielos, no nos alejemos de nuestro abogado, porque la tenemos ganada, hermanos. Es el Hijo del Juez. Quiero invitar que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Es el versículo más conocido, más aprendido, más estudiado, más predicado. Pero con este estudio que hemos tenido hasta ahorita, al menos para mí, toma otro giro. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. A veces leemos de tal manera, pero ahorita, hermanos, es de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Lo dio, hermanos. Se entiende que cuando estuvo la crucifixión, el cielo estaba consternado, el universo estaba consternado. Tenemos escritos donde dice que los ángeles estaban preparados para que simplemente Jesús dijera, no puedo. Bajaran repentinamente, lo tomaran y lo regresaran a su trono. Tenemos escritos que los otros mundos creados estaban consternados. ¿Qué está pasando? Nuestro Dios está en ese mundo miserable, muriendo por ellos. ¿Quiénes son ellos para que tengan tanto interés el universo por ellos? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, hermanos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Que en Él crea no se pierda, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Dios está muy interesado en regresarnos a casa, hermanos. Muy interesado. Es más, tan desesperado estaba Cristo Jesús que dijo, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes. Voy a hacerles sus casas, para que cuando yo venga me los lleve y ya. Decía el americano, su servidor construyó 27 iglesias con unos hermanos americanos. Fue parte del problema que tuve con las oficinas. Y me decía el americano, George, quiero las iglesias turnkey, me decía. Es decir, que nada más llegue yo y le dé vuelta la llave de la entrada de la iglesia y esté lista. Por favor, no me vayas a dejar la iglesia que faltó pintar esta pared, que el baño no sirve, que un foco no prende, nada de eso. Me daba 6 meses el hombre para terminar la iglesia. Y no construía una, construía 4 o 5 cada 6 meses. Así que andaba como loco porque el hombre me había dicho turnkey. Y específicamente me decía un reloj atrás, el púlpito, sillas, por lo menos 3 sillas, en donde cae la iglesia, un patio, un pasillo alrededor. Especificaciones claras me daba el hombre. Y como construí con él en Piedras Negras, Coahuila, allá en Piedras Negras y en Ciudad Acuña, pues ya sabía cómo ellos construían, pero ahora en Oaxaca yo estaba solo construyendo. Y cuando entregábamos esa iglesia, hermanos, cuando entrábamos a la hora de la dedicación, y entrábamos a la iglesia, qué bonito. Después de todo el esfuerzo, todo. Imagínense, hermanos, todo el esfuerzo que Dios ha hecho por este mundo. ¿Quién ustedes creen que está más interesado en venir? ¿Nosotros que estemos aquí o Él? Él está interesado en venir. Él ya quiere venir. En 1888 dice la sierva de Dios, viene. Cristo Jesús mismo, no pasa esta generación, vengo.
Él quiere venir. Él ya quiere que se acabe este problema. Pero dice Hebreos 11, hay que esperar porque hay otros más que necesitan conocer de Él. Cristo Jesús, hermanos, ha mostrado su amor. Se ha hecho como nosotros. Se hizo como nosotros. Es decir, perdió su capacidad de omnipresencia para meterse a un cuerpo como tú y yo y hacerse como nosotros. Una vez con el derecho de reclamar al ser humano, es decir, cuando Cristo Jesús tuvo la capacidad de reclamarnos como suyos, el siguiente paso fue buscar y salvar a lo que se había perdido. Quiero invitarles que vayamos a Lucas capítulo 19 versículo 10 para ir terminando nuestro tema de esta hora. Lucas capítulo 19 versículo 10. Dice, vamos a desde el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que hace Cristo Jesús con nosotros, hermanos, es venir y rescatarnos y salvarnos de lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos ir al cielo? Yo creo que si estamos aquí, en estas bancas, o los hermanos que están en la transmisión, viendo, dedicando un tiempo para estos temas, es porque estamos interesados, ¿cierto? Estamos con esas ganas de ir. Ahora, familia, por favor, dedíquese a eso. ¿Qué quiero decir con eso? No, ay, qué bonito ser cristiano, ay, dan de comer sabroso, ¿no? O para algunas iglesias pentecostales o bautistas o otras denominaciones que es literalmente es un show aquí enfrente, pues. Y yo he entrado a esas iglesias y uno queda admirado y dice, ala, ya quisiera yo tener la mitad de organizado lo que tienen ellos. Momentos agradables. No, el cristianismo no es para eso, familia. El objetivo de la palabra de Dios es el plan de salvación y es decirte cómo regresar a casa. Yo espero que en los próximos temas puedan estar con nosotros porque vamos a estudiar los 4 caminos. O sea, en ese caminar el Señor nos pide un proceso de santificación. Nos da la justificación, nos da la adopción, nos da la reconciliación y nos da la glorificación. Son los procesos que el Señor nos regala cuando le aceptamos a Él. Y cada uno de esos procesos, hermanos, vamos a estudiarlos en los próximos temas, creo que hoy en la tarde, al menos aquí en el templo, y el día de mañana. Pero podamos entender y comprender lo que el Señor nos ha regalado en el plan de salvación. Ojalá, así como estamos reunidos, muy pronto nos reunamos junto al río donde emana del trono de Dios, junto al árbol de la vida. Dice que ese río se abre para abrazar el árbol de la vida. Ahí nos vamos a ver, hermanos. Amén. Yo le digo a los hermanos de Cuauhtémoc, ahí nos vamos a ver. Iglesia de Cuauhtémoc, ¿dónde están? Acá, pastor, vénganse. No, estaba conociendo mi cocina. Estaba conociendo mi patio trasero. Pastor, tengo una vista impresionante. No, pues tú, imagínate la mía está mejor. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Doblemos nuestras rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos das un hermoso plan de salvación. Hay muchas cosas que no están al descubierto, pero lo poco que nos das de información, Señor, es impresionante lo que has hecho para darnos un plan de rescate, un plan de salida, de regreso a casa. Permite, Señor, que todos los que estamos conectados, todos los que estamos aquí en este lugar, Señor,
podamos aceptarte y obtener la vida eterna. No es fácil, es un camino hacia arriba, pero sabemos que estás a nuestro lado y juntos, no imposiblemente, lo vamos a lograr con tu gracia y tu misericordia. Bendice pues a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.